Buenas tardes. Bueno, por lo visto, no hay nadie de nuevo. Nadie asistió a esta sesión. Pero lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con diferenciación celular. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia una célula a partir de la primera célula que se genera cuando se forma un organismo? ¿Ya? Cuando se gesta un organismo. ¿Ya? De eso se va a tratar el tema de hoy. Antes, bueno, voy a hacer una pequeña retroalimentación de la guía anterior. Y la primera pregunta que había en la guía era ¿qué se necesita para iniciar la división celular? ¿Cierto? Si se acuerdan, el ciclo celular tenía varios puntos de control, ¿cierto? Y en estos puntos de control hay uno que es importante para iniciar la división celular, que es el punto de control que está aquí en la fase G1. Este punto de control es el punto clave para iniciar el proceso de división celular. Recuerden que hay algunas células que se quedan acá en G1, ¿ya? Y no, y no se dividen. Entonces, para que se puedan empezar a dividir, tienen que darse ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces, lo necesario para iniciar la división celular es que se den las condiciones adecuadas para iniciar el proceso, ¿ya? Que en este caso sería el tamaño celular y el entorno que sean favorables, ¿ya? Esas son las condiciones adecuadas para que se inicie todo este proceso de división celular. Después les preguntaba qué ocurre en la fase S. Y en la fase S, lo que tenían acá es que en esta fase lo que ocurre es que se replica el material genético. O sea, se crea una copia idéntica del material genético, ¿ya? Eso es lo que ocurre en la fase S, ¿ya? Y la tercera pregunta se les preguntaba qué se verifica en el punto de control de G2, ¿ya? Y el punto de control que está acá en G2, que está antes de iniciar la fase M, ¿ya? Es donde se verifica si está todo el DNA replicado, si es favorable el entorno o si la célula es bastante grande, ¿ya? Esas tres opciones estaban y había una de las opciones que decía todas las anteriores, ¿ya? Esa era. Después les preguntaba por las etapas de la mitosis, por el orden de las etapas de la mitosis. Entonces tenía que irse a este esquema, ¿ya? Y ver acá cuál era el orden. Primero la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿ya? Esas son las etapas de la mitosis. ¿En cuál de todas estas fases es donde ocurre el desplazamiento de los cromosomas hacia los polos? ¿Ya? Eso ocurre en la anafase, ¿ya? Si se recuerdan, en la metafase estaban los cromosomas alineados en el centro de la célula y en la anafase comienzan a desplazarse hacia los polos, ¿ya? Y finalmente le hacía dos preguntas, una que tenía que ver con qué eran las ciclinas, que corresponden a proteínas que participan en el control del ciclo celular, ¿ya? Y acerca de la meiosis, ¿ya? Y la meiosis, la opción que aparecía era que consiste en un proceso de división celular que ocurre en las células reproductoras, ¿ya? Esa sería la respuesta de la guía anterior. Entonces comencemos con lo que tiene que ver con diferenciación celular, ¿ya? Primero, bueno, el objetivo es que puedan entender cómo a partir de una sola célula se puede dar origen a todas las células del cuerpo. Ya uno tiene un montón de células en el cuerpo que son células, no sé, hay células musculares, células nerviosas, células óseas, ¿ya? Pero para dar origen a todas, siempre parte desde una sola célula. Entonces les voy a explicar un poco cómo funciona
o cómo es el mecanismo para que esto ocurra. Entonces, en este proceso que es de diferenciación celular, lo que tienen es que primero, cuando ocurre la fecundación, ¿ya? Ahí van a tener una sola célula. Si se recuerdan, las células que se formaban por la meiosis, tenían que era la célula reproductora, tenían cada una la mitad del material genético. Entonces, cuando se produce la fecundación, se complementa el material genético y se forma una célula con el material genético completo, ¿ya? Y esa célula tiene un genoma, ¿ya? Ese genoma, una vez que esta célula original se empieza a dividir, ¿ya? Por medio de la mitosis, ¿ya? Se empiezan a formar varias células a partir de esta. Cada una de estas células que están acá va a ser idéntica a la célula original en cuanto al genoma, ¿ya? O sea, todas estas células, que serían las células totipotentes, ¿ya? Células madre, que le llaman también, ¿ya? Tienen un genoma igual, ¿ya? Tienen el mismo material genético, o sea, tienen los mismos genes, ¿ya? Ese es lo que quiero que les quede claro, que tienen los mismos genes, ¿ya? Pero ¿cómo entonces, si todas tienen los mismos genes, dan origen a células tan distintas como son las células musculares, las células de tejido conectivo, células nerviosas, células del epitelio, por ejemplo? ¿Cómo se logra eso? ¿Ya? Porque para que ocurra esta diferenciación celular, tiene que haber una expresión genética diferencial. O sea, aunque tengan el mismo genoma, ¿ya? Que todos los genes sean iguales en la célula, van a ser algunos genes los que se van a expresar en una célula y otros genes los que se van a expresar en otra, ¿ya? Esa es como la base para entender cómo se diferencian todas estas células, ¿ya? Todo depende de cuáles son los genes que se expresan en una y cuáles son los genes que se expresan en otra. Entonces, tenemos que a partir de una de estas células troncales, ¿ya? Que otro nombre también que tiene la célula madre, hay diferentes clasificaciones dependiendo de la etapa en la que van avanzando, ¿ya? Pero una misma célula acá se va a dividir y va a formar dos linajes, ¿ya? En este caso, distintos, iguales en el sentido de que tienen el mismo material genético, ¿ya? Pero cada una de estas células va generando más células nuevas, ¿ya? Y en algún momento estas células van a ser distintas a las que están en este otro lado. O sea, las que provinieron de células que se van separando, se van dividiendo, ¿ya? Algunas se van a diferenciar, van a ir cambiando sus características, de modo de que hacia este lado van a haber células que tienen ciertas características y hacia este otro lado células que tienen otras características, ¿ya? Entonces aquí se forman estas células ovaladas, ¿ya? Y aquí unas células rectangulares, ¿ya? Como un ejemplo, ¿ya? Entonces se les llama acá célula diferenciada tipo A y la otra de tipo B. Son dos células distintas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cada una proviene de un progenitor distinto, pero que originalmente venía del mismo progenitor, ¿ya? O sea, a medida que se van dividiendo las células y se van separando, es hacia dónde se tienen que diferenciar, ¿ya? Pero esto está súper controlado. No es una cosa como que las células se empiezan a dividir nomás y como que cualquiera se diferencia neurona, cualquiera se diferencia célula muscular. No es así, ¿ya? Hay un cierto control que permite que esto ocurra, ¿ya? Y no ocurre en cualquier parte del cuerpo, sino que ocurre en sectores determinados. Existen unos genes que se llaman los genes homeóticos, ¿ya? Y estos genes homeóticos son como los genes maestros, ¿ya? Que son los que controlan la expresión de ciertos genes en las células para que se formen las distintas estructuras del cuerpo, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, no encontré diapositivas que estuvieran completamente en español de estos temas, pero cambié algunas letras. El ejemplo que se muestra aquí, por ejemplo, eh, es con este gen, ¿ya? Que es el MIO-D. Ese gen está presente, ¿ya?, en las células originales, en las progenitoras, pero si se expresa, por ejemplo, o sea, que se activa este gen, ¿ya?, que es uno de los genes maestros, ¿ya?, o genes homeóticos, en este caso, esa activación va a hacer que esta célula tome características de célula muscular y se van a formar estas células que se llaman mioblastos, ¿ya? O sea, eso es lo que va a inducir que se exprese este gen, ¿ya?, que se formen estas células que tienen características de célula muscular. Pero en el caso contrario, cuando este gen está inactivado o silenciado, que es lo que es la palabra que se utiliza, en ese caso, esta célula ya no se va a diferenciar a una célula muscular, sino que va a formar unas células que son células que finalmente van a formar adipocitos, por ejemplo, ¿ya? Son células que acumulan grasa, ¿ya? Entonces todo esto depende de si se activan estos genes o no se activan. Obviamente, en las partes del cuerpo que se están desarrollando, que tiene que ver con músculo, se va a activar el gen para formar estas células musculares, ¿cierto? Para que se diferencien estas células en células musculares. Pero para otras partes del cuerpo, donde requiera tejido graso, en esas partes se va a inactivar este gen y por lo tanto se van a formar los adipocitos, ¿ya? Todo un proceso controlado que siempre van a haber genes controlando unos a otros para que ocurra esta diferenciación de las células, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, que es el PAC6, que es un gen que tiene que ver con el desarrollo del ojo, ¿ya? Si ven, aquí están los ojos normales en humano, en ratón, ¿ya? Este es un pez, zebrafish, y en Drosophila, que es una mosca, ¿ya? La mosca tiene un ojo súper distinto, ¿ya? Pero el gen que corresponde a la secuencia, o sea, tiene una secuencia homóloga a lo que es el PAC6, ¿ya?, que es este gen que tiene que ver con el desarrollo del ojo, ¿ya?, también está relacionado con el desarrollo del ojo en una mosca, ¿ya? Que ustedes pueden pensar que es un organismo súper distinto. Claro, tiene características distintas, pero tiene genes similares, que son estos genes maestros que controlan el desarrollo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando este gen está mutado? ¿Ya? Cuando está mutado en humano, por ejemplo, ¿ya?, se vuelve la córnea opaca, ¿ya?, no tiene el iris, que es el músculo acá que permite abrir y cerrar la pupila, ¿ya? Está la retina deteriorada y el cristalino se vuelve opaco, como cuando tienen catarata, ¿ya? Eso ocurre cuando el gen, este PAC6, está con alguna mutación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? En ratones también hay efectos que impiden que el ojo sea normal, ¿ya? O sea, aquí por ejemplo está el cristalino unido a la córnea, ¿ya? El iris también se forma mal y así, ¿ya? Y el ojo es más pequeño. En peces también hay deformaciones, ¿ya? Y en el caso de la mosca, lo que ocurre es que el ojo no está, prácticamente no está en la mosca, ¿ya? Entonces, en distintas especies, el gen controla con distintos grados, pero tiene la misma función de controlar, en este caso, por ejemplo, el desarrollo del ojo, ¿ya? Ahora, ¿qué características tienen estos genes? ¿Ya? Que si uno, por ejemplo, lo expresa en otro lugar del cuerpo, que no sea en la cabeza, ¿ya?, se va a generar un ojo también. ¿Y por qué se puede hacer esto?
Porque todas las células, como les decía, tienen el mismo material genético. Entonces, si todas las células tienen el mismo material genético, si uno le pone los genes que controlan la expresión de una estructura, se van a formar esta estructura. ¿Ya? Por eso si uno expresa el PAC6, por ejemplo, en una extremidad de la mosca, se va a formar una estructura de ojo en la pata. ¿Ya? Y eso es lo que se llama expresión ectópica. ¿Ya? Y además, otra característica que tienen, que como yo les dije que había similitud, una homología entre los genes de las distintas especies, uno puede poner en una mosca, por ejemplo, el gen PAC6 de un ratón, igual va a generar un ojo. Puede que no sea un ojo igual que el de la mosca, ¿ya? O sea, con todas las características correctas, pero va a tener la estructura de un ojo. ¿Ya? Si uno le pone el PAC6 de una jibia, por ejemplo, también se va a formar un ojo en la mosca con las características que tiene un ojo de la mosca. O sea, si uno le pone el PAC6 de humano, no se va a formar un ojo como el de humano en una mosca, sino que se va a formar un ojo como el de la mosca, pero un ojo. ¿Ya? A eso, porque después, estos como son los genes maestros los que controlan el inicio de todos los genes, toda la cascada de genes que están involucrados en la formación de una estructura, todos los otros genes están definidos para que se forme un ojo de esta manera y no como un ojo humano. ¿Ya? En ese sentido. ¿Ya? Esas son características que tienen estos genes homeóticos. ¿Ya? Ahora, algo súper importante que tiene que ver también con la expresión de estos genes es la segmentación. ¿Ya? La segmentación está referida al organismo cuya estructura está formada por segmentos. ¿Ya? Por ejemplo, en una mosca, uno si mira, tiene una cabeza, un tórax y un abdomen separado en varios segmentos, ¿cierto? Nosotros también estamos separados en segmentos, aunque no se note tan claro como al mirarlo en un insecto, pero si se fijan en la columna vertebral tiene varios segmentos, ¿ya? Y esos segmentos es lo mismo que los segmentos que se forman en un invertebrado, que no tiene columna vertebral, ¿ya? Pero tienen un exoesqueleto, ¿ya? Que sería como, como lo mismo si hacemos la comparación, ¿ya? ¿Y por qué lo mismo? Porque si uno mirara los genes, ¿ya? La secuencia de los genes que están involucrados en este proceso, ¿ya? Hay homología, o sea, hay genes que son muy similares, ¿ya? Que están controlando esta segmentación, tanto en el humano como en la mosca, ¿ya? El número de cromosomas puede ser muy distinto, ¿ya? Las moscas tienen muchos menos cromosomas que los humanos, pero hay homología en algunos genes que son los genes importantes para el desarrollo, para que se forme el organismo, ¿ya? Y estos son los genes eh, que controlan la segmentación, ¿ya? Ahora si miramos cómo este control está siendo llevado a cabo por los distintos genes, ¿ya? O sea, ¿por qué un gen se va a expresar más en una parte y menos en otra parte? ¿Ya? Si tuviéramos aquí, por ejemplo, ¿ya? Un huevo, este huevo, dentro de él se empiezan a formar, a dividir las distintas células, ¿ya? Y si acá tienen, por ejemplo, la parte donde se van a formar los distintos segmentos, ¿ya? Para que ocurra esta segmentación, tienen que expresarse algunos genes en unos segmentos y otros genes en otros segmentos, ¿ya? Pero además de eso, hay genes que controlan que la expresión de un gen no pueda expandirse a los otros segmentos, ¿ya? Y ese control es lo que hace que sean distintos los segmentos del organismo, ¿ya? Esto es como súper enredado si lo miramos como en gráfico, ¿ya? Pero lo que les quería mostrar con esto es, por ejemplo,
Si acá tienen estos segmentos, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿ya? Vamos a mirar este gen, ¿ya? Que es el EBSTRIP2. Este gen es un gen que se expresa en este segmento que es el segmento 3, ¿ya? Este es un ejemplo. Pero hay otros genes, por ejemplo, este que se llama Kruppel y el Giant. Estos genes se van a expresar acá en el segmento 1 y 2 y este en el 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen estos genes? Esos genes están impidiendo que este gen se exprese en estas otras regiones. ¿Ya? Entonces estos genes, este y este, serían genes que estarían controlando hasta dónde se puede expresar este otro gen. ¿Ya? Son como que ponen unas barreras, ¿ya? Unas barreras como que le dicen hasta aquí llegas y no puedes seguir hasta los otros segmentos. Entonces este gen lo único que le queda es expresarse en esta región, ¿ya? En general, todos los genes se pueden expresar, ¿ya? Pero para que no se expresen los genes en una célula o en la otra, están estos otros genes que están controlando la expresión del otro gen, ¿ya? Pero también hay otros genes, por ejemplo, este que está acá, Bicoy, ¿ya? El Hunchback, que estos genes no interfieren, ¿ya? En, en la expresión de este strip2, ¿ya? Sino que están expresados en todos los segmentos acá, ¿ya? Este va disminuyendo su presión a medida que van avanzando los segmentos, ¿ya? Pero sin embargo, ninguno de estos dos impide que este gen se exprese acá, ¿ya? Son estos dos de acá los que controlan la expresión de este gen para que sea solo en ese segmento. Y eso es lo que va a producir que haya una diferencia en los distintos segmentos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esta diferencia en los segmentos? ¿Y por qué no son todos iguales? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se está formando el organismo, nosotros, por ejemplo, vamos a tener que en las distintas partes de la columna, ¿ya? Van a haber unas regiones que se llaman la cresta neural, ¿ya? Y la cresta neural, cuando está en el desarrollo, se empieza a formar de esta manera, ¿ya? Tiene una región que se va imaginando acá, se va formando como un circulito, ¿ya? Y este circulito, que va a ser el tubo neural, es lo que está en lo que uno, dentro de lo que uno le llama la columna, ¿ya? Pero acá, en el borde de este tubo neural, tienen una región que se llama la cresta neural, ¿ya? Y esta cresta neural es de donde provienen todas las células que van a ser como las células que dan origen a las células que están alrededor de esa zona. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay células de la cresta neural que están en esta región, ¿ya? Que van a dar origen a, a todo lo que tiene que ver con el corazón, por ejemplo, ¿ya? Células cardíacas, ¿ya? Si hay células que tienen que dar origen a lo que tiene que ver con los riñones, por ejemplo, ¿ya? Van a ser células que van a provenir de esta parte de la cresta neural y no de acá arriba, ¿ya? Entonces, si uno se fija, en cada una de las partes de nuestro cuerpo tenemos distintos órganos, ¿ya? Y distintas funciones. Y estas funciones están determinadas por las células que provienen de cada uno de los segmentos de acá de la columna, ¿ya? Que se están formando. Entonces, por eso es importante este control de los genes que ocurre durante la segmentación, ¿ya? Porque si no, podría ser que una persona tuviera el corazón, no sé, en las piernas, ¿ya? O algo así, ¿ya? Y no, no ocurre así. En general, todos se desarrollan de la misma manera y tienen la misma estructura ubicada en las mismas partes, ¿ya? Cuando hay una mutación, obviamente, hay problemas y las personas tienen algún daño o alguna malformación que no permite que una estructura esté en el lugar que corresponde o que no funcione bien.
¿ya? Entonces, por eso es importante que esté bien controlado esto de los genes, ¿ya? De la expresión de los genes en los distintos segmentos del organismo. Entonces, como ejemplo acá, vamos a tener que van a haber células progenitoras de la cresta neural, ¿ya? En cierta región de la cresta neural, que por ejemplo acá van a ver, va a tener la capacidad, ¿ya? De formar células que sean del hueso, ¿ya? Neuronas, las glías, que son unas células que funcionan en conjunto con las neuronas, ¿ya? Y los melanocitos, que son las células que dan la coloración de la piel, ¿ya? Si se fijan, son células muy distintas entre sí, pero todas van a provenir de la misma célula de la cresta neural, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta célula progenitora se va a dividir, ¿cierto? ¿Ya? Por mitosis. Pero aquí, por ejemplo, en este lado, la célula o la parte de los genes que daban origen o que tienen la potencialidad para dar origen a un melanocito no están expresados, ¿ya? Esos genes fueron suprimidos. Entonces esta célula solo va a poder dar origen a una de cartílago, una glía o una neurona, ¿ya? En cambio, esta otra célula de acá no tiene la capacidad de formar células de cartílago, pero sí glía, neurona o melanocito, ¿ya? Y así. Después esta célula va dejando de expresar otros genes, en este caso deja de expresar el gen de la neurona, entonces solo va a tener la capacidad de formar células de cartílago o glía, ¿ya? Pero esta otra, que proviene de la misma, no va a tener la capacidad de formar cartílago, pero sí glía o neurona, ¿ya? Y ahí dependiendo de cuáles son los genes que se expresan, ¿ya? Que hay varios nombres acá que se mencionan, van a dar origen a las distintas células, ¿ya? Pero si se fijan, las que inhibieron todo lo que tiene que ver con melanocitos, van a dar origen a todas las otras células, ¿ya? Cartílago, la glía o neurona, pero no melanocito. El melanocito solo puede provenir de una célula en la cual no se silenció el gen que daba origen o le daba la característica de melanocito, ¿ya? Y así, todo funciona silenciando genes, ¿ya? O sea, si todos estos genes se expresaran al mismo tiempo, se formarían unas células que tendrían todas estas características de estas células. O sea, podrían ser células musculares, funcionar como neuronas y como melanocitos al mismo tiempo, pero no es así, ¿ya? Entonces, cada una de estas células va a tener una función distinta y para que se pueda diferenciar de esa manera, tienen que ir silenciándose ciertos genes. Espero que se entienda, ¿ya? Y hay otro proceso, porque acá todo lo que hemos estado viendo es que las células se diferencian, ¿cierto? Y van formando nuevas células por el proceso de mitosis, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay otro proceso que es lo que se llama la muerte celular, ¿ya? Y la muerte celular es un proceso aparte que va a depender, en cierto modo, de las condiciones en las que se encuentre la célula, ¿ya? Y hay dos procesos principales de muerte celular. Uno es la necrosis, que es una muerte por lesión. O sea, si uno se produce daño, por ejemplo, si se hace un corte en un dedo, ahí van a haber varias células que van a morir por necrosis. ¿Por qué? Porque recibieron el daño, o sea, se están cortando accidentalmente, ¿ya? Y eso hace que se libere todo el contenido de la célula y la célula se reviente. Esas células mueren. Entonces, ahí se requiere regenerar nuevas células para que vuelva a cerrarse la herida que quedó en el dedo, ¿ya? Pero las células esas que se rompieron, se mueren nomás, ¿ya? Lo mismo cuando ocurre alguna patología, una enfermedad, ¿ya?
bueno, de algunas enfermedades, porque las enfermedades tienen distintos orígenes. ¿Ya? Pero hay otro proceso de muerte celular, que es lo que se llama la apoptosis. ¿Ya? Y ese proceso de muerte celular es un proceso de muerte celular controlada. ¿Ya? Y ese proceso es normal. O sea, hay células que tienen que morir sí o sí durante el desarrollo o en alguna etapa del crecimiento. ¿Ya? Eh, ¿De qué sirve? Es porque sirve para mantener el número normal de células. O sea, las células no se van a dividir eternamente, sino que van a llegar hasta cierto límite, hasta la que se necesitan nomás. ¿Ya? Y no pueden seguir dividiéndose mucho más. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que les daba anteriormente, si uno se hace un corte en el dedo, van a morir células y necesitan regenerarse nuevas células para formar esa parte de la piel que se perdió, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que las células se van a formar hasta llegar a formar el dedo tal como estaba, ¿ya? O un poquito menos puede ser, pero no van a salir muchas más células de las que habían anteriormente, ¿ya? ¿Y por qué? Porque están estos procesos de apoptosis que controlan el número de células que se generan, ¿ya? Si el número de células aumenta mucho y no hay control de esta división celular, es lo que se llama los tumores, ¿ya? Y eso es lo que ocurre en el caso de los cánceres, ¿ya? Ahí lo que está haciendo es que hay mucha división celular y hay células que no tienen control sobre su división. Entonces se empiezan a dividir y empiezan a ocupar los nutrientes y todo lo necesario para que funcionen las otras células del cuerpo, ¿ya? Y este proceso de apoptosis es un proceso que permite controlar normalmente que no ocurran estos procesos, ¿ya? Pero si hay algún gen dañado o algo que está afectando desde el exterior, ¿ya? Alguna gente que haya producido alguna mutación y que no permita que estos genes que controlan estén expresados, se van a generar estos tumores, ¿ya? Pero como les decía también, es parte normal del desarrollo, ¿ya? Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando se están formando las patas en un pato, si se fijan, los dedos de los patos, ¿ya? Están unidos por una telita, ¿cierto? ¿Ya? Que es el tejido interdigital que se llama. Entonces, hay otras aves, ¿ya? Que por ejemplo son los pollos, donde no tienen este tejido, o es mucho menor, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que durante el desarrollo, o sea, cuando se está formando la patita del pollo, lo que pasa es que ocurren normalmente este proceso de apoptosis y estas células que están acá entre medio empiezan a morirse, ¿ya? Y como se mueren, los dedos quedan separados, ¿ya? Y no juntos como en el pato, ¿ya? Ahora también se puede artificialmente, por ejemplo, en un pollo, ¿ya? Mediante un virus, ¿ya? Que hay algunas técnicas de control genético que uno puede utilizar algunos virus para hacer que se expresen ciertos genes que controlan o que inhiben, ¿ya? La expresión de otros genes, ¿ya? Y en este caso está inhibiendo la expresión de este gen que es el BMP, en este caso, ¿ya? Y eso va a hacer que no haya este proceso de apoptosis y se generen este tejido interdigital, o sea, se mantenga este tejido interdigital en la patita del pollo, ¿ya? Entonces, de esta forma se estudia cómo funcionan los distintos genes que están controlando el desarrollo, ¿ya? Bueno, eso era lo que les tenía que decir hasta hoy. Les voy a dejar la guía, ¿ya? Que se llama Diferenciando una célula, en este caso, y el objetivo es reconocer los distintos procesos que están involucrados en la diferenciación celular, o sea, todo lo que les hable hoy, ¿ya? Así que bueno, eso, que estén muy bien y espero que puedan responder la guía y que hayan entendido la clase.